Durante 28 años completos, nació una generación entera, fue a la escuela, se graduó y nunca vio a Noruega en un mundial. Noruega jugó su último mundial en 1998. En ese entonces, Erling Haaland ni siquiera había nacido. Y si Noruega tuvo que esperar 28 años para volver al mundial, Irak había esperado aún más. Mucho más. 40 años completos. La última vez que Irak jugó un mundial fue en 1986. En ese entonces, Diego Maradona aún lideraba a Argentina y muchos jugadores actuales ni siquiera habían nacido. 40 años de ausencia, 40 de intentos, y al fin Irak volvió al mundial. Y por eso el gol de Ayman Hussein no fue solo el empate. Fue el momento que toda una generación de aficionados iraquíes había esperado. Y aquí va un dato curioso. La última vez que Irak estuvo en el mundial, ni un jugador de estos dos equipos había nacido. Y lo extraño es que Irak y Noruega llegaron al partido sin antecedentes entre sí. Sin duelos mundialistas, sin eliminatorias ni amistosos importantes. Es decir, la primera página entre estas dos selecciones se escribió directo en el mundial. Pero en 2026, Noruega volvió. Y volvió con uno de los delanteros más peligrosos del mundo. Erling Haaland, el jugador que todos esperaban. Y todos querían ver su primer partido en un mundial. Pero, curiosamente, por casi 40 minutos Haaland no fue el protagonista. Lo fue Irak. La afición entró al estadio sabiendo que la tarea sería difícil, muy difícil. Enfrente estaba un equipo europeo que volvía tras una larga ausencia, con Haaland, con Ødegaard y con toda una generación ansiosa por demostrar su valor. Pero Irak entró al partido con valentía, y desde los primeros minutos quedó claro que la selección iraquí no había venido a mirar. No había venido solo a defender ni solo a limitar los daños. Irak vino a jugar, a intentar y a buscar un momento histórico. Pero el inicio no fue perfecto. Noruega presionó e intentó imponer su identidad. Con el paso del tiempo, apareció la diferencia que todos esperaban. Al minuto 27, Erling Haaland marcó su primer gol en un mundial, el primero de su carrera, y desató la primera gran celebración noruega. Pero 1-0. Y en ese momento, muchos pensaron que el partido estaba acabado, que Noruega lo abriría e Irak sufriría. Pero Irak tenía otra opinión. El equipo no se derrumbó ni perdió la confianza. Empezó a responder, atacar y presionar. Y con cada minuto los jugadores iraquíes ganaban más confianza. Hasta el minuto 39, el momento que la afición iraquí llevaba décadas esperando. Ayman Hussein fue al balón y marcó el gol del 1-1. Pero ese gol no fue solo el empate. Ese gol fue el primero de Irak en un mundial en 40 años completos. 40 años. 40 años de espera. 40 años soñando. Y al fin la pelota besó la red. Y la celebración estalló en las gradas, en la banca y entre millones de iraquíes frente a sus pantallas. Y de pronto el sueño empezó a crecer. Y la afición empezó a preguntarse, ¿podía pasar? ¿Podía Irak sorprender a todos? ¿Podíamos vivir una noche histórica? Pero el problema es que el fútbol a veces puede ser muy cruel. Y a veces solo hace falta un momento para cambiarlo todo. El problema es que Irak esperó 40 años para marcar otro gol en un mundial, pero la alegría de ese gol duró solo 4 minutos. Luego llegó el momento que cambió todo el partido. Un error del arquero iraquí. Haaland estaba bien ubicado. Y el resultado, el segundo gol de Noruega en un instante. La alegría de Irak se volvió shock y el sueño pasó a ser otra persecución. Y quizá ese fue el verdadero punto de quiebre del partido, porque Irak estaba muy cerca de irse al vestidor empatado y quizás sintiéndose capaz de dar la sorpresa. Pero en vez de eso, se fue abajo ante un equipo con uno de los delanteros más peligrosos del mundo. Y al empezar el segundo tiempo, Noruega jugó con más confianza e Irak se fue al frente buscando el empate. Pero empezaron a aparecer los espacios y poco a poco, el partido se inclinó a favor de Noruega. Y lo extraño es que el 4-1 final podría engañar a quien no vio el partido, porque hace parecer que Noruega controló el juego de principio a fin. Pero la realidad es otra. Irak hizo 11 tiros en el partido y Noruega solo 12. Una diferencia de solo un tiro. Y ese dato muestra que Irak participó más en el partido de lo que sugiere el marcador. Pero la verdadera diferencia fue la calidad frente al arco. Noruega puso 5 tiros al arco y marcó 4 goles. Irak, en cambio, solo logró 2 tiros entre los 3 palos. Y esa fue la verdadera diferencia. No la posesión, ni el pase, ni la cantidad de ataques. La diferencia fue la definición. Y aunque Noruega tuvo cerca del 61% de posesión, Irak la hizo trabajar, pelear y jugar un partido serio. No solo un paseo futbolístico. Con el tiempo, la experiencia de Noruega empezó a notarse cada vez más. Luego llegó el tercero y después el cuarto, mientras la diferencia se ampliaba. Pero en medio de todo eso, había un jugador haciendo historia. Erling Haaland.
El delantero que esperó muchos años para jugar su primer mundial y aprovechó al máximo la oportunidad. 2 goles y un inicio perfecto. Y los números que ha logrado ya dan miedo. 57 goles internacionales en solo 51 partidos con Noruega, números más cercanos a un videojuego que al fútbol real. Y lo mejor para los noruegos es que su selección por fin volvió al mundial tras 28 años de ausencia. Y volvió con una victoria. Volvió con 4 goles. Y volvió mandando un mensaje al resto del torneo. Todos hablarán de Haaland, pero Odegaard quizá reciba apenas un par de líneas. Y en las sombras, Martin Odegaard hacía lo de siempre, con calma y sin hacer ruido. El capitán de Noruega controlaba el ritmo del partido, mientras Haaland se llevaba los titulares. En Irak, pese a la derrota, hay cosas positivas que no se pueden ignorar. Porque el equipo marcó su primer gol mundialista desde 1986, creó ocasiones, llegó al arco rival y tuvo muy buenos tramos. Pero por desgracia, en torneos grandes como el Mundial, los errores pequeños se pagan caro. Y el error de antes del descanso tuvo un precio muy alto. Y al final, la gente recordará que Noruega ganó 4-1. Y recordará que Haaland hizo 2 goles. Noruega llevaba 28 años fuera del Mundial. Y parece que quiso recuperar el tiempo perdido en un solo partido. Pero quizá el momento más emotivo de todo el partido fue el de Ayman Hussein. El momento de un gol que la afición iraquí esperó 40 años completos para ver. Un momento que revivió el sueño, aunque ese sueño duró solo 4 minutos. 4 minutos, la diferencia entre una de las mayores sorpresas del torneo y un arranque legendario de Haaland en un mundial. Y a veces eso es todo lo que necesita el fútbol. Solo 4 minutos para escribir una historia completamente distinta.